Bueno amigos, saludos cordiales. Hoy quiero dar la introducción de estas radios, que son las radios agrícolas, una radio que en nuestro país fue la primera radio a transistores que se ensambló allá por la década de los 70, principios de los años 70 del pasado siglo, aproximadamente eh, entre el año 1974, son los datos más precisos que tengo de esta radio, que bueno, lo interesante es que fue la primera radio a transistores fabricada en nuestro país. Agrícola, Agrícola 1 y Agrícola 2. Esta que tenemos es la Agrícola 2. Como pueden apreciar, tenemos aquí dos muebles porque en un principio el mueble que tenía era este tipo de mueble, venía en una gama de colores, en negro, en rojo, en amarillo, en azul, en verde, y fue destinada al sector campesino, a las regiones apartadas de Cuba, donde todavía en la década de los años 70 pues habían lugares que no había corriente eléctrica, y entonces se hizo con ese propósito de hacer una radio sencilla con una buena ganancia en onda media. Esta es una radio solamente de onda media, muy digamos sencilla, pero que daba las prestaciones requeridas para aquel entonces. Aquí en nuestro país, en esa época de la década de los 70, pues la mayoría de las emisoras transmitían precisamente por la onda media, y bueno, una radio con unas buenas prestaciones, y lo fundamental que era una radio a pilas, a baterías, precisamente para esas regiones donde no había electricidad. O sea, ese fue el objetivo de la fabricación de este tipo de radios, y tuvo una gran aceptación. Tengo varios amigos que me han hecho comentarios al respecto de estas radios, y todavía hay lugares en la geografía de nuestro país, personas tienen este modelo de radio, pero lo he traído al canal precisamente por la idea de que es la primera radio que se fabricó en nuestro país ya con transistores. Y bueno, posteriormente conseguí este mueble. O sea, por eso presento los dos muebles. Ya le digo, había una gama de colores, y, y verdaderamente la que más completa está es precisamente esta, que es la que vamos a reparar. Y bueno, solamente quise mostrarles. Como pueden apreciar, le falta a esta. O sea, he hecho un armando de una a otra con dos altavoces de 8 ohmios. Hubo alguien en una ocasión que me preguntó que si la radio era estereofónica. No, para nada. Sencillamente es una radio con dos bocinas o altavoces de 8 ohmios en serie. 16 ohmios es la impedancia de esta radio, pero solamente para la onda media. Voy a hacer una anécdota. Quizás muchos que tengan mi edad, pues bueno, recordarán en las escuelas primarias, cuando estudiábamos en la primaria, había un programa en la radio que era de apreciación musical. Cuca Rivero, que hace algún tiempo falleció, y era la maestra del aire, y era para fomentar en los muchachos, pues bueno, la apreciación musical, y
Digo esto porque casualmente en las dos escuelas que yo hice la primaria, o sea, en Marta Abreu, que era mi escuela primaria, y República de Checoslovaquia, que hice de cuarto a sexto grado, recuerdo que en ambas escuelas, para los grados menores, dígase segundo, primero, segundo, hasta tercer grado creo que era, en las aulas había una radio de esta agrícola precisamente para sintonizar en el horario diurno, o sea, en la mañana o en el vespertino. Ese programa salía en dos horarios y era precisamente para el estudio de la apreciación musical. Y yo recuerdo que ambas escuelas tenían esta radio agrícola porque no se vendió a la población esta radio en lo que es la capital, en La Habana. Nunca se vendió esta radio. Esta radio fue precisamente hecha o para las exigencias de la región del campo donde no había electricidad y bueno, una radio que no consumía prácticamente nada, con 9 voltios, 6 pilas grandes y duraba buen tiempo esa radio. Y yo recuerdo en algunas visitas que yo he hecho en el campo, sobre todo en Pinar del Río, que vi en algunos lugares precisamente esta radio agrícola funcionando en el campo. O sea, puesta trabajando en el campo y en un lado la radio funcionando y con un buen volumen. Es lo que puedo decir de anécdota a título personal precisamente de esta radio. Sé que va a ser del agrado de muchas personas en mi país, sobre todo de los amigos de provincia, porque les va a resultar muy familiar precisamente este modelo de radio agrícola, Agrícola 1 y Agrícola 2. Las diferencias estaban marcadas principalmente en ciertas mejoras y que eran componentes fabricados en nuestro país, algunos y otros eran importados. Los primeros venían componentes japoneses. Si observamos el modelo de esta radio es la copia de una radio, ahora no recuerdo si era Toshiba o Hitachi, me parece que era Toshiba, que los japoneses pues bueno fabricaron este diseño y sobre la base de ese mismo diseño pues bueno se hizo este modelo cubano con partes producidas en nuestro país y otras importadas. Esa era la ventaja que bueno tenía esta radio en esos inicios de la década de los 70 y con las exigencias para aquel entonces de una radio con una buena prestación, con una buena ganancia y en la banda de onda media. Es lo que vamos a decir a modo de introducción tenemos sobre esta bonita radio. Es un diseño bonito y como dije, va a ser del agrado de muchos la reparación precisamente de esta radio agrícola. En este caso, esta es una Agrícola 2. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar, en vez de este mueble, que este era el que yo tenía en un principio, había postes partidos, pues bueno, yo en lo personal me gusta más el mueble negro. O sea, vamos a intentar, pues bueno, salvar esta radio con este mueble. Bueno, vamos a mostrarlo. Aquí lo tengo, vamos a decir que montado. Me falta la antena de ferrita. Este es uno de los circuitos, es el que más completo está. Ya en el canal habíamos hecho una introducción de esta radio. Sí sé que es la radio, o sea, esta placa
estaba funcionando, o sea, no recuerdo exactamente por qué dejó de funcionar, pero estaba bien. Aquí tengo, pues bueno, tengo los altavoces que vamos a sustituir. Son estos altavoces que vienen ahí perfectamente. Aquí tenemos, bueno, otro condensador variable. Otro condensador variable. Y bueno, me falta la antena de ferrita. Aquí está también la parte de la bobina. Y tengo aquí, bueno, otra placa de esta misma radio. Las dos son del modelo Agrícola 2. Y bueno, la empresa, que era la Telmec cubana, este circuito impreso es un circuito impreso, bueno, todo esto es hecho aquí en el país. Y bueno, los componentes, algunos componentes importados. Quiero decir una cosa interesante y también me gustaría conversarlo con ustedes. Esta radio tiene una cosa interesante. Está hecha con transistores NPN de silicio y la salida, transistores en salida push-pull PNP. Ese es el diseño de esta radio, que en su época, allá por los años 70, ese circuito era bastante conocido, muy peculiar, pero era bastante estandarizado para todos estos aparatos y principalmente aparatos fabricados en Japón. Igual digo, si hay alguna opinión o algo que me quieran aportar, pues bueno, también me lo ponen en la bandeja de comentarios. Y quería decir una cosa también, y esto es lo que merece ese criterio, y es el siguiente. Esto es una opinión muy particular, pero me parece que los aparatos japoneses, pienso que eran los aparatos japoneses, pues bueno, venían, en este caso, venían con un código de colores para las bobinas. Vamos a acercar aquí la cámara a ver si aquí logro mostrar lo que quiero. Por ejemplo, aquí vemos este bote, pero este bote es el oscilador. Si se observa, creo que ahí se logra observar el tornillito, bueno, el ajuste viene de color rojo. El color rojo para el oscilador, en este caso, esta radio tiene 3 pasos de frecuencia intermedia, está acordado a una frecuencia intermedia de 465 kHz y, como pueden apreciar, aquí las bobinas de FI también tienen colores. Por ejemplo, el color blanco, que es esta que tenemos aquí, nos indica que este es el primer paso de frecuencia intermedia. El amarillo sería el segundo paso de frecuencia intermedia y esta de color negro sería el tercer paso de frecuencia intermedia. O sea, algo interesante. Quizás a la hora de uno analizar el circuito, pues bueno, todo esto nos facilita. Es como yo hago también en los esquemas, que me gusta pintorretearlo, darle color, y eso me ayuda un poco a analizar mejor el esquema y lo que quiero hacer. Pienso que esto es un diseño japonés, principalmente los que hacían este tipo de cosas. Muy importante, color rojo sería el oscilador. Eso se ve mucho en las radios pequeñitas de 2 pilas, 3 pilas, las pequeñas de bolsillo, como se le decía, pues venían todas estas bobinas
encapsuladas, pero con un color. Digo, rojo para el oscilador, blanco para el primer paso de frecuencia intermedia, amarillo para el segundo paso de frecuencia intermedia y negro para el tercer paso de frecuencia intermedia. O sea, ya aquí vemos un dato interesante en esta radio, y es que lleva 3 pasos de frecuencia intermedia. Eso es lo que podemos ver en esta placa. El diseño es un diseño bien sencillo y por el otro lado, pues bueno, hecha con transistores de silicio del tipo NPN, y a la salida push-pull, con este transformador driver, inversor de fase, usaba 2 transistores del tipo PNP de germanio. O sea, toda la parte delantera, circuitos hechos con transistores de silicio, y la etapa de salida, transistores de germanio. Creo que el problema que tenía esta radio, cuando la reparé hace unos cuantos años, el problema estaba precisamente en el oscilador. El audio todo trabajaba bien. Incluso aquí yo le adapté 2 transistores del tipo PNP de germanio, pero soviético. Creo que son MP16 lo que tengo puesto aquí. Los SF115 no lleva 2 SC372, que se fue posterior. Empezaron a colocarle en esas etapas transistores 2 SC372 en vez de los SF115. Ya les digo, era un diseño que sufrió variantes con respecto a los componentes, a lo que llevaba la radio, pero siempre con una excelente calidad esta radio. Bueno, ahora vamos a analizar el esquema. Aquí tengo la radio agrícola en los esquemas. Esto que ven aquí es precisamente de la revista SIC. Estas son algunas páginas, no tengo todo toda la revista, pero bueno, este es el circuito impreso. Aquí lo pueden apreciar, el circuito impreso de la radio. Aquí tenemos el esquema de la misma. O sea, todo esto era muy importante. O sea, la disposición del dial, del cordel del dial. Y bueno, aquí el circuito. Aquí tenemos el circuito. Aquí, bueno, tenemos más o menos los datos técnicos. Rango de frecuencia de 540 a 1600 kHz. La frecuencia intermedia acordada a 465 kHz. La sensibilidad. Bueno, vienen diferentes parámetros. Potencia de salida. Casi 1 vatio de potencia, 15 mA consumo estático, consumo para 450 mW, aproximadamente 80 mA. Importante aquí los transistores de silicio del tipo SF115, 3 para los diferentes circuitos. Aquí el 2N3794, esta es una nomenclatura norteamericana, esto es nomenclatura americana, 2N3794, que sería el excitador de audio o pre de audio. Y a la salida el AC184 de germanio para la etapa de amplificación de potencia. Un diodo de germanio 1N541, que es este que vemos aquí como detector. 2 bocinas o altavoces de 8 ohmios, 16 ohmios. La alimentación, 6 baterías de 1.5 voltios. Aquí el gabinete, las medidas del gabinete, el peso. O sea, viene aquí todas las
las características de esta radio. Radio agrícola, manual de servicio. Esto venía en la revista SIC. Ahora aquí tengo, bueno, el esquema. Como les dije, siempre me gusta hacer pinturita para más o menos tener, vamos a ver, acercar un poco más la cámara, a ver si aquí, creo que aquí está mejor. Vamos a ver si logramos buscar aquí una posición cómoda que esté bastante legible lo que uno quiere. Pues bueno, aquí tenemos el circuito, toda esta es la etapa de sintonía, hasta aquí que tenemos el detector. Tenemos, vamos a buscar aquí la placa que tenemos por aquí y vamos a ir viendo, pues bueno, lo que tenemos físicamente aquí en el impreso con respecto a el esquema. Bueno, tenemos aquí toda la etapa de sintonía, los 3 pasos de frecuencia intermedia. Tenemos aquí T1, T2 y T3. Todo lo que es la etapa de la sintonía. Aquí tenemos en este caso este transistor que haría la función del conversor. Aquí estaríamos utilizando a través del emisor la parte de la oscilación. Por la base tendríamos la entrada de antena y por el colector, pues bueno, ya tendríamos la FI y caeríamos en el primer transformador de frecuencia intermedia, 465 kHz, la frecuencia intermedia. Este a su vez por el secundario, bueno, llega a la base del otro transistor que sería el otro paso de frecuencia intermedia. Y de T2, pues bueno, igual pasaríamos a el segundo paso de frecuencia intermedia. Este a su vez llegaríamos a T3. Aquí estos transistores son SF115. Hay otro modelo como este, que es el que tengo, que lo que lleva son transistores 2SC372. Y aquí estamos en el otro bote de frecuencia intermedia, del tercer paso de frecuencia intermedia, y ya aquí entraríamos en el detector, que es en este caso este diodo de germanio 1N541. Aquí ya tenemos audio y entraríamos a el control de volumen, que es un control de 10K, y entraríamos entonces ya en lo que es la etapa de baja frecuencia. Si observan, de aquí para acá todo lo puse en amarillo, los elementos activos, los transistores, y aquí estos transistores y un color de naranja, o sea, un color naranja, y esta es la etapa de baja frecuencia. Aquí tenemos, bueno, el transistor excitador o amplificador, que a través, bueno, ya del colector pasa al transformador driver. Esta inducción viene desfasada para cada transistor. Esto es una salida push-pull. Eso le da una mayor amplificación del nivel de la señal. Y bueno, ya aquí a través de este acoplamiento capacitivo, pues entraríamos ya a los altavoces o bocinas, que en este caso son 2 altavoces en serie de 8 ohmios cada uno. O sea, tenemos aquí 16 ohmios. Ese es el circuito, un circuito elemental, muy sencillo, un diseño bastante estandarizado para la época. O sea, esto es más o menos a grosso modo lo que le estoy comentando del esquema de esta radio.